Bienvenidos estudiantes de grado décimo al video tutorial Átomo, tabla periódica, propiedades periódicas a cargo de la licenciada Carmen del Castillo Coronado. A continuación, la reflexión sobre la perseverancia. El coronel Sanders fue a más de 1000 lugares intentando vender su receta de pollo antes de encontrar a un comprador interesado. El hecho de que hoy podemos comprar Kentucky Fried Chicken da testimonio de su perseverancia. Thomas Edison lo intentó casi 10.000 veces antes de tener éxito en crear la bombilla eléctrica. Si se hubiese rendido, quizás no conoceríamos la luz eléctrica. Al plan de negocios original para lo que llegaría a ser Federal Express se le dio una calificación de fracaso en la prueba universitaria de Fred Smith. En los primeros años, sus empleados cambiarían sus cheques en tiendas de abarrotes en vez de bancos. Esto significó que tomaría más tiempo para que el cheque se hiciese efectivo, dándole más tiempo a FedEx para cubrir su planilla. Sylvester Stallone había sido rechazado 1000 veces por agentes y se había quedado con sus últimos $600 antes de toparse con una compañía que produjese Rocky. El resto es historia. Para realmente triunfar, se requiere un compromiso total con nuestra meta. Demasiada gente comete el error de abandonar justo antes de alcanzar el éxito. Sigamos adelante sin importar lo que pase. Si realmente creemos en lo que estamos haciendo, demos todo lo que tenemos y no nos rindamos. Vamos a triunfar. No existe tal cosa como el fracaso. Cada acción produce un resultado. Tal vez no sea el resultado que están buscando, pero de todas maneras, es un resultado. Si monitoreamos los resultados de nuestras acciones y seguimos corrigiendo lo que no funciona, eventualmente vamos a producir el resultado que estamos buscando. ¿Qué significa la perseverancia? La perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Nadie llega a la meta con su primer intento, ni se perfecciona la vida con una simple rectificación. De la misma manera que nadie alcanza la altura deseada con un solo vuelo. Nadie camina por la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Definimos átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Estructuras y partes del átomo. El átomo está compuesto por 3 subpartículas que son protones con carga positiva, neutrones sin carga eléctrica o carga neutra, electrones con carga negativa. A su vez se divide en 2 partes, el núcleo formado por neutrones y protones, la corteza formada únicamente por electrones. Los protones, neutrones y electrones son las partículas subatómicas que forman la estructura atómica. Los electrones son las partículas subatómicas más ligeras. Los neutrones son los únicos que no tienen carga eléctrica. Los protones tienen carga positiva. Los protones y neutrones se encuentran agrupados en el núcleo atómico. La energía que mantiene unidos los protones y los neutrones es la energía nuclear. El núcleo atómico tiene una carga positiva, que son los protones, en la que se concentra casi toda su masa. Alrededor del núcleo hay un cierto número de electrones, cargados negativamente. Modelos atómicos. Los modelos atómicos son representaciones gráficas de las estructuras y funcionamientos de los átomos. Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad a partir de las ideas que en cada época se manejaban respecto a la composición de la materia. Modelo atómico de Demócrito. Demócrito propuso que el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e indivisibles, eternas, homogéneas e incomprensibles, cuyas únicas diferencias eran de tamaño y forma. Estas partículas se bautizaron como átomos, palabra que proviene del griego atenein, que significa indivisible. El modelo atómico de Dalton sostenía que todo estaba hecho de átomos, indivisibles e indestructibles, incluso mediante reacciones químicas. Dalton proponía que los átomos de un mismo elemento químico eran iguales entre sí y tenían la misma masa e igual propiedad. Propuso el concepto de peso atómico relativo, el peso de cada elemento respecto al peso del hidrógeno, comparando las masas de cada elemento con la masa del hidrógeno. También propuso que los átomos pueden combinarse entre sí para formar compuestos químicos. Modelos atómicos. El modelo atómico de Lewis, también llamado modelo del átomo cúbico. En este modelo, Lewis proponía la estructura de los átomos distribuidos en forma de cubo, en cuyas 8 vértices se hallaban los electrones. Esto permitió avanzar en el estudio de las valencias atómicas y en los enlaces.
Estos estudios fueron la base de lo que se conoce hoy como el diagrama de Lewis, herramienta muy útil para explicar el enlace covalente. Modelo atómico de Thomson. Thomson asumía que los átomos eran esféricos, con electrones incrustados en ellos. Él descubrió el electrón en 1897. Él decía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa. Estaban incrustados en ellos, como las pasas de un pudín. Este modelo fue conocido como modelo del pudín de pasas. Modelos atómicos. El modelo atómico de Rutherford. Realizó una serie de experimentos en 1911 a partir de las láminas de oro. Estos experimentos determinaron que el átomo estaba compuesto por un núcleo atómico de carga positiva y los electrones que giraban libremente alrededor de este núcleo. En este modelo se propone por primera vez la existencia del núcleo atómico. Modelo atómico de Bohr. Este modelo da inicio en el mundo de la física a los postulados cuánticos, por lo que se le considera una transición entre la mecánica clásica y la cuántica. Esto podría explicar cómo los electrones tenían unas órbitas estables o niveles energéticos estables. Modelos atómicos. El modelo atómico de Sommerfeld. Entre sus modificaciones está la afirmación de que las órbitas de los electrones fueron circulares o elípticas, que los electrones tuvieron corrientes eléctricas minúsculas y que a partir del segundo nivel de energía existirían dos o más subniveles. Modelo atómico de Schrödinger. Propuso que a partir de los estudios de Bohr y Sommerfeld concedía los electrones como ondulaciones de la materia, lo cual permitió la formulación posterior de una interpretación probabilística de la función de onda, esta magnitud que servía para describir la probabilidad de encontrar a una partícula en el espacio. Este es el modelo atómico vigente a inicios del siglo XXI. Con algunas posteriores adiciones se le conoce como modelo cuántico ondulatorio. La tabla periódica. La tabla periódica fue publicada en 1869 por primera vez por el químico Dmitri Ivanovich Mendeleev. Él mostró 63 elementos en la primera versión de la tabla periódica. Él situaba los elementos en orden creciente de masa atómica, considerando además sus propiedades. La tabla periódica actual esta ubica por orden creciente de números atómicos, consta de 7 periodos y 18 grupos a los que se reúnen todos los elementos con propiedades parecidas. Al observar cualquier tabla periódica se distinguen que los elementos también se clasifican en metales, no metales y semimetales. En la siguiente tabla observamos. Metales son aquellos elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor, poseer altas densidades y ser generalmente sólidos a temperatura ambiental, excepto el mercurio. Los no metales son los elementos de la tabla periódica que presentan mayor diversidad e importancia bioquímica, siendo además los menos abundantes de la tabla periódica. Semimetales son elementos que actúan como metales en algunas situaciones y como no metales en otras. Configuración electrónica. Forma en que se distribuyen los electrones en los diferentes orbitales de la corteza atómica. Para establecer la configuración electrónica de un átomo neutro, seguimos la siguiente regla. Primero, conocemos su número atómico. Segundo, hallamos la configuración electrónica de acuerdo con el diagrama de Müller, como el que estamos observando. Distribución de los elementos en la tabla periódica. La configuración electrónica de los elementos justifica su situación en la tabla periódica como se observa en la siguiente figura. Se pueden establecer tres grandes zonas caracterizadas por la configuración de la capa de valencia. Elementos representativos son los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sus elementos alojan su electrón del diferenciador en un orbital de tipo S o P. La configuración electrónica de su capa de valencia puede ser S o P. Metales de transición. Bajo este nombre se reconocen los elementos de los grupos 3 al 12, que contienen aquellos elementos cuyo electrón diferenciador se aloja en un orbital de tipo D. Metales de transición interna. Son los lantánidos y los actínidos. Su electrón diferenciador se aloja en un orbital tipo F. Propiedades periódicas. Son propiedades que presentan los átomos de un elemento y que varían en la tabla periódica, siguiendo la periodicidad de los grupos y periodos de esta.
Dentro de las propiedades periódicas están el radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y radiactividad. El radio atómico se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos atómicos adyacentes de un elemento. En los grupos el radio atómico aumenta con el número atómico, es decir, hacia abajo. En los periodos disminuye al aumentar su número atómico, hacia la derecha, debido a la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones de los orbitales más extremos. Energía de ionización. Es la energía necesaria para extraer el electrón más débil unido a un átomo neutro, gaseoso y un estado fundamental, y obtener un ion monopositivo y un electrón sin energía cinética. La energía de ionización aumenta al avanzar en un periodo y ascender en un grupo. Propiedades periódicas. Afinidad electrónica. Es la energía intercambiada en el proceso en el que el átomo neutro gaseoso y en estado fundamental captura un electrón, transformándose en un ion mononegativo gaseoso. Electronegatividad. Es una tendencia de un átomo a atraer hacia sí los electrones compartidos en un enlace, según la escala de Pauling. El elemento más electronegativo es el de flúor. La electronegatividad aumenta al ascender en un grupo y avanzar en un periodo. Propiedades periódicas. Tendencia periódica de la reactividad. Reactividad de los metales. Disminuye al avanzar en un periodo y aumenta al descender en un grupo. Reactividad de los no metales. Aumenta a lo largo de un periodo y disminuye al descender en un grupo. Enlace químico. Se llama enlace químico al conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos, iones y moléculas cuando forman distintas agrupaciones estables. Enlace iónico. El enlace iónico consiste en la unión de iones con cargas de signos contrarios mediante la fuerza de tipo electrostático. Enlaces covalentes. Consiste en la unión de átomos al compartir uno o varios pares de electrones. Estos pueden ser enlace covalente polar, cuando los átomos que se enlazan tienen una electronegatividad diferente. En la molécula se establece una zona donde se concentra una mayor densidad electrónica, originándose así un polo positivo y uno negativo. Enlace covalente apolar. Cuando las moléculas están formadas por átomos que tienen una electronegatividad igual. Las moléculas no presentan diferencias en su electronegatividad, por lo cual son conocidas como moléculas apolar. Indicaciones para que el estudiante desarrolle la actividad número 2. Actividad número 2. Fecha de envío 26 de febrero del 2021. Fecha de entrega 12 de marzo del 2021. Actividad de aprendizaje número 2. Actividad del indicador del saber. La actividad número 1 comprende las páginas 60 y 61, los puntos 14, 20 y 23. La actividad número 2 se va a realizar en las páginas 72 y 73, los puntos 33, 37, 46. La actividad número 3 tiene la actividad para aprender páginas 84 y 85, en los puntos 48, 51 y 55. La actividad número 4, evaluación equivalente en las páginas 89 a la 93, en los puntos que están enunciados. La actividad número 5, actividades para aprender páginas de 100 y la 101, en los puntos señalados. Actividad del indicador del hacer. La actividad número 6, sistematización, completa la tabla de acuerdo con sus propiedades físicas y químicas y responde las preguntas 1, 2 y 3. En la actividad número 7, proyecto de aula. Los estudiantes realizan un recorrido virtual de Google Maps para realizar un proceso de sensibilización con el fin de observar y elaborar un diagnóstico sobre cómo se garantiza la disponibilidad del agua y su gestión sostenible para toda la comunidad frente a la escasez de agua. Se buscan noticias de actualidad relacionadas con cómo se puede garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible para toda la comunidad. Entrega de la actividad. La actividad está habilitada hasta el 12 de marzo. Recuerden entregar la actividad en la fecha establecida. Se debe juntar en la plataforma Santillana en el formato PDF. Recuerde la estructura del trabajo que se encuentra en la guía de aprendizaje. Aquí tenemos los criterios para la calificación. Se va a tener en cuenta el desarrollo del indicador del saber, que vale el 35%, el desarrollo del indicador del hacer, 35%, el desarrollo del ser, presentación del trabajo, 30%. Gracias por su atención.